muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy veremos técnicas de hábitos de estudio. Ahora, retomando un poco de la clase pasada vimos cómo formar esos hábitos de estudio. Ahora veremos algunas técnicas que podemos emplear mientras estemos en esas horas de estudio para que esto se nos facilite un poco. A continuación les hablaré de esas técnicas. Ahora bien, hay distintas técnicas. Entre ellas puede haber lo que son las notas al margen. Las notas al margen se trata de escribir pequeños resúmenes al momento que tú vas realizando la lectura en algún libro de texto, o bien también las podemos realizar en lo que son nuestros apuntes. Las notas al margen, como vemos en la ilustración, se anotan en la parte superior, a los costados o en la parte inferior para anotar aquello más importante que nosotros consideremos, o como lo que conocemos, las ideas principales. Ahora bien, también tenemos lo que es el subrayado. Muchos ya conocen lo que es la técnica del subrayado. Retomando un poco, la técnica del subrayado es con un color diferente, un marcatextos. Vamos a ir subrayando de igual forma lo más importante que nosotros consideremos que nos va a servir. En esta técnica, pues realmente nosotros tenemos que verificar que realmente pues sea como lo más importante, evitar subrayar como que todo, porque pues a lo mejor decimos, pues este párrafo es muy importante, pero si nosotros leemos a detalle podemos subrayar solamente a lo mejor algunas pequeñas palabras para que pues más adelante si revisamos ya sea nuestro cuaderno o nuestro libro, pues tampoco nos dé flojera estar leyendo tanto. Es por eso que la técnica del subrayado solamente destaca aquello que realmente es importante, ya sea una palabra, dos palabras, una oración, pero muy importante. Algunos consejos para subrayar es primero fijar la atención en lo que el texto nos quiere decir. Realmente leer ya sea una o dos veces el texto que nosotros estamos estudiando para fijar realmente qué ideas son las más importantes y que podemos subrayar. Ahora, después del subrayado podemos ocupar ahora sí que lo que subrayamos como complementar con otra técnica como un resumen, como algún esquema. Esta técnica siempre va a ir acompañada de otra. ¿Por qué? Porque solamente el puro subrayado no te va a servir como de mucho si tú no la complementas con una lectura diaria de esos apuntes o con alguna elaboración de algún resumen, algún esquema, algo que tú consideres que sea necesario para reafirmar esa información. Ahora bien, otra técnica que también seguramente ya conoces son los esquemas. En cuanto a los esquemas, pueden ser de diversos tipos, ya sea que los conozcas con el nombre de esquemas o bien como organizadores gráficos. En cuanto a los esquemas u organizadores gráficos, podemos encontrar lo que es el mapa de llaves, mapa conceptual, cuadro sinóptico, y hay una gran variedad, como el mapa de nubes, diagramas, pero eso los iremos a ver más adelante. Ahora bien, entre los pasos para poder realizar un esquema hay 4. Primero que nada, y como en todas las técnicas, es leer el texto que nosotros vamos a estudiar. En este caso, lo vamos a complementar con el subrayado que hicimos anteriormente, es decir, leemos el texto, subrayamos esas ideas importantes o las palabras importantes para poderlas utilizar en la elaboración. En este caso, tendrás que
también ir agarrando palabras que podrán entrelazar esos conceptos o palabras importantes. Y uno de los pasos también es elegir qué tipo de esquema te gusta más utilizar, cuál te llama más la atención, cuál se te hace un poco más fácil o a cuál le entiendes mejor. Ante esto, como te comentaba, los mapas conceptuales es un esquema que podemos realizar. También se le conoce como organizador gráfico y es como aparece en la presentación, que pues es a base de los conceptos y de ahí se van formando unas ramas, por así decirlo, que pueden ir palabras entrelazándose con otras. Estos los puedes hacer de diferentes colores, como más te gusten. El punto es que también te sea fácil para leerlo y pues tienen que ser también breves, no vayas a querer exponer como que todo en un solo mapa conceptual porque sería muy extenso. Entonces recordemos que ahí no van a ir palabras u oraciones completas. Bueno, palabras sí, oraciones completas no. A lo mejor 2 o 3 palabras que señalen el concepto del que tú estás estudiando, nada más. Otro esquema, o bueno, como parte para hacer el mapa conceptual es, como en el anterior, leer el texto, anotar o subrayar las ideas importantes para retomar los conceptos que vamos a ir ocupando, pero en este caso tenemos que jerarquizarlos, es decir, plasmar desde lo más importante o desde lo general para ir desglosándolo hasta lo particular. Y vamos a ir uniendo los conceptos por medio de líneas, enlaces, como les aparece en la siguiente diapositiva. Ahí vemos que el concepto general está en la parte superior y de ahí se van desplegando flechas que van a ir uniendo estos conceptos que nosotros consideramos importantes. En el ejemplo viene, por decir, algo muy general, que son los animales. De ahí se va especificando a animales vertebrados e invertebrados. Vemos otra clasificación, insectos y arácnidos, y así hasta ir especializándonos en un concepto en concreto. Ahora bien, en los esquemas de llave, como aparece en pantalla, pues van unidas por medio de llaves. Es muy parecido al esquema anterior, de igual forma tiene que ir desde el concepto general o el tema a ir desplegándolo poco a poco a algo más específico, ya sea que lo puedas realizar como se muestra en pantalla a modo de horizontal o en modo vertical como un organigrama. De esta forma, como ves muy poca información, se te puede quedar mejor plasmada sin necesidad que digas, es que ya me aburrió la lectura o siempre leer. Entonces es un buen método que puedes implementar, al igual que el esquema de flecha. Si te das cuenta, es muy parecido al anterior, al esquema de llaves. Lo único que cambia es que en lugar de llaves que se realizan, estas son flechas. De igual forma, va jerarquizando desde el concepto general o del tema del que vamos a hablar a algo más específico. Ahora bien, como les comentaba también, otra técnica que seguramente ya sabes si la has practicado es el resumen. Para el resumen, de igual forma, te va a servir el subrayado. En este caso, pues igual la lectura, hacer tu subrayado, pero bueno, estos serían como que los pasos. Si se dan cuenta, paso 1, la primera lectura. Paso 2, el subrayado, aquella información muy importante o significativa. Paso 3, leer lo subrayado para sintetizar lo más posible. Y en el 4 ya es redactar o escribir esos conceptos que nosotros retomamos del resumen y adaptarlo también a nuestras propias palabras.
En este caso, nuestro resumen, como vemos, también tiene que ser breve, claro y de igual forma ir a modo jerárquico, como te comentaba, desde lo general a lo particular. Recordemos que el resumen no nada más es subrayar lo que consideramos a lo mejor importante y copiar, no, es irlo construyendo también con tus propias palabras. ¿Por qué? Porque esto te servirá para poder realmente entender qué es lo que dice la información, para que se te quede un poco mejor y pues puedas adoptarlo de una mejor forma. Otra técnica que también podemos considerar como una técnica de estudio y que no es muy utilizada o muy conocida es la técnica de Pomodoro. En esta técnica, primero que nada, tienes que identificar qué es lo que vas a hacer, qué tarea en específico vas a hacer. Un ejemplo, vas a hacer una maqueta. Ok, ya tienes la tarea que vas a hacer. Ahora bien, en esta técnica tú tienes que programar lapsos de alrededor de 15, 25 minutos, a lo mejor media hora, en los cuales tú vas a trabajar solamente en esa tarea que estás asignada. Por decir, en la maqueta. Programas tu reloj, una alarma, un cronómetro, lo que tengas. Entonces, en el término del lapso, va a sonar tu alarma y descansas. ¿Cuánto tiempo vas a descansar? 5 minutos, no más. Durante esos 5 minutos, tú puedes levantarte, cambiarte de lugar, estirarte, a lo mejor checar tu Facebook un rato, solo 5 minutos, eso sí. Después de esos 5 minutos, vas a tener que retomar la actividad que tienes asignada por otros 25 o 30 minutos, el tiempo que tú hayas determinado. Ahora bien, después de que haya transcurrido esos 25 minutos, otra vez va a sonar tu alarma. Otra vez te tomas 5 minutos como de relajación, como un break, y vuelves a retomar. Esto lo vas a estar haciendo más o menos 4 veces. Durante esas 4 veces tú vas a estar programándote 25 minutos para hacer concentradamente y con toda tu atención la tarea que asignaste y 5 minutos de descanso. Y si dices, bueno, ya pasaron esos 4 tiempos y no he terminado la maqueta, ok, te tomas un tiempo un poco más largo, que serán unos 15 minutos, unos 20 ya por mucho, y vuelves a retomar tu actividad. En esta técnica, como se observa en la imagen, pues primero, escoger la tarea. Segundo, reservar tu tiempo. Tienes que poner una alarma para que no se te vaya más tiempo, en el cual ese tiempo, recuerda, tienes que estar concentrado en tu actividad. Después, 5 minutos de break o de descanso y vuelves a retomar. Así, 4 pomodoros, que en este caso es el lapso que tú estás destinando para la actividad. Después de esos 4 pomodoros, una pausa un poco más larga y vuelves a retomar si no has terminado. Esta técnica es más de administración de tiempo, pero te sirve como una técnica de estudio, ya que la atención la vas a centrar específicamente en una actividad. Ahora bien, también tenemos lo que son las fichas de estudio. Recordemos muy bien que generalmente en lo que es la materia de español se ven lo que es fichas de estudio. Estas fichas de estudio, recordemos que vamos a estar trabajando con la primera que yo ya te proporcioné, que son las notas al margen, ya sea notas al margen en tu cuaderno o en el libro de texto. Posteriormente las vas a pasar a una ficha de estudio en las cuales tú vas a estar leyendo y repasando aquello que tú consideraste importante en ese momento. Esto te va a servir porque las fichas de estudio son muy prácticas al momento de transportarlas. Entonces, si tienes un breve espacio, a lo mejor en el transporte, tú puedes ir leyendo esas fichas e ir repasando poco a poco
aquello que se te dificulta. Ahora bien, también tenemos la técnica que se llama mnemotécnicas. Y preguntarás, bueno, ¿y qué es eso de mnemotécnicas? Ok, veamos la imagen, dice elementos básicos para el desarrollo de la vida. Y abajo dice Chon. Te preguntarás, bueno, ¿por qué? Los elementos básicos para el desarrollo de la vida es el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si se da cuenta, la palabra Chon viene escrita con la primera inicial de todas las palabras que yo ya mencioné. C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Esta palabra se fue formada debido a las otras palabras o los otros conceptos que nosotros pretendemos memorizar. La mnemotécnica es más que nada una técnica de memorización. Si hay alguna materia en la cual tienes que memorizar conceptos como biología, física, química, pues esta mnemotécnica te va a facilitar un poco eso, porque en una palabra conocida como Chon, tú puedes ir desglosando otros conceptos que necesitas recordar en el momento quizás de tu examen. Solamente es cuestión de ir jugando con las palabras, con las letras e ir acomodándolas en algo que a ti se te facilite recordar. Puede ser desde una palabra a una oración. Otra, y pues la última que les presentaré en esta ocasión, es la grabación de clases. En cuanto a la grabación de clases, primero tienes que obviamente grabar tu clase, solamente con el sonido basta, no es necesario ocupar el video. Una vez que tengas grabada esa clase, puedes irlas escuchando antes de dormir o cuando realices alguna otra actividad que sea sencilla. ¿Qué otra actividad puede ser? Pues a lo mejor mientras haces algún deporte, quizás sales a correr todas las mañanas, entonces mientras vas corriendo puedes ir escuchando a lo mejor la clase de biología que quizás no la entendiste muy bien. Mientras vas en el transporte hacia algún lado, cuando realizas una actividad sencilla, a lo mejor hasta cuando estás haciendo algún quehacer en tu casa, ¿sí? Este tipo de técnica es como un plus o un extra a las anteriores. ¿Por qué? Porque no necesitas tanto tener tanta concentración en lo que estás elaborando porque lo vas escuchando. Este tipo de técnicas va guiada más para aquellas personas que se les facilita aprender escuchando a las personas. En este caso, pues sería al profesor. Ahora bien, estas son las técnicas que yo te propongo. A continuación, o en la actividad, les dejé que tengan que investigar lo que son otras técnicas. A algunos les va a tocar unas sencillas o de cierta forma que yo ya expliqué, pero tienen que profundizar. También les dejo en la actividad qué parámetros o qué características quiero al momento de que realicen su trabajo. Así es que pues les dejo estas técnicas, espero las puedan implementar lo antes posible. Recuerden que están en este transcurso para formar un hábito de estudio y pueden apoyarse de cualquiera de estas técnicas para ahora sí que lograr ese objetivo. Y pues sería todo por hoy. Si tienes alguna duda, te recuerdo, puedes escribirme por WhatsApp y con gusto te contestaré. Ok, nos vemos hasta la próxima.